O sea, entonces cuando tú ves una ley dices, bueno, esa legislatura se burló de nosotros, ¿no? O sea, porque es inaplicable. O sea, todo lo que se plantea ahí no existe. Entonces, bueno, dijeron, sacaron una ley, sí, pero no sirve, no aplica, por ejemplo. Entonces, también tenemos que revisar los productos legislativos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos metidos en este tema terrible de la inseguridad, bueno, pero es el tema pues para el Poder Judicial, de qué manera las leyes han ido acompañando a todos estos cambios que la sociedad requiere y que la sociedad necesita. Pero yo creo aquí el secreto es la participación ciudadana. O sea, la soberanía radica en el pueblo, ¿no? O sea, pero nosotros les damos el voto, o sea, a través del voto es una democracia indirecta, ¿no? Sin embargo, con el hecho de darles el voto ahí no termina nuestra tarea. Ahora también queremos que nos informen, ¿verdad? Y que nos cumplan, que sean transparentes, ¿verdad? Porque son sujetos obligados, porque son figuras públicas, ¿no? Cuando a un diputado se le olvida, o diputada, o legislador, o como quiera llamarse, las sociedades los estamos observando, observamos su desempeño y claro, queremos gobernantes a la altura, ¿no? Decía por ahí alguien, el problema es la corrupción. La corrupción, la honestidad, decía por ahí un clásico, es lo más difícil. Ser honesto es bien difícil, ser deshonesto es lo más fácil. Es bien fácil ser deshonesto, porque es lo más sencillo, ser deshonesto. Entonces, nosotros tenemos que obligar a través de nuestras leyes que no se caigan en la tentación, ¿verdad? Porque los tientas, pues, los tientas con el dinero, los tientas con el presupuesto. Los ciudadanos tenemos que contrarrestar a través de nuestra participación, estar vigilantes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran secreto, ¿no? Y para esta participación ciudadana, en realidad, hasta este momento, el Congreso proporciona no solo la información, sino el medio adecuado para hacer llegar la información a los ciudadanos. Yo creo que no, ¿verdad? Es decir, hay mucho todavía que se tiene que hacer para efectos de que todos tengamos la información que necesitamos. Sí hay alguna información, como lo hemos visto, en relación al presupuesto, pero necesitamos incluso modificar las leyes en nuestro país respecto a cómo se presentan los presupuestos. Porque no solamente es cuestión de presentar, se va a gastar tanto en tal partida, que es como ahorita lo vemos, ¿verdad? Tanto para sueldos, tanto para sobresueldos, tanto para gastos diversos, tanto para compra de mobiliario, equipo. Lo que falta es, en mi opinión, falta que se modifiquen las leyes presupuestarias en el país, y no solamente a nivel estatal ni municipal, sino también a nivel federal, para que vayan acompañados de una explicación de por qué se está solicitando incrementar el presupuesto. Por ejemplo, estos incrementos de 100 o más por ciento que ha habido, tendríamos los ciudadanos que tener un documento que nos diga por qué se justificaron esos incrementos. El gasto público se debe ejercer sobre dos premisas. Uno, ser austero, y dos, ser estrictamente indispensable. Lo estrictamente indispensable es algo que se ha olvidado ejercer por parte de todas las, dijéramos, ramas del sector público, y lo señalan todas y cada una de las disposiciones legales al respecto. Dicen, tiene que ser el gasto estrictamente indispensable. Y vemos cómo muchas veces se hacen cosas que no vienen al caso, ¿verdad? Digo, vemos que se construyen edificios con los lujos más extraordinarios que puede uno imaginarse, con mármol traído de Italia, en el caso del reciente recinto de la Cámara de Senadores, y con lámparas traídas de otros países, y mobiliario traído de Italia, en fin, cosas que dice uno, ay caray, ¿cómo es posible que se esté haciendo este gasto suntuario cuando no es estrictamente dispensable para la función del Senado o del gobierno X o del gobierno Z, ¿no? Y es que no existe ese concepto de medianía por un lado, de austeridad por otro, o en su caso, de estrictamente indispensable. Entonces, la cuestión de la observancia ciudadana sí es importante para que efectos de estar vigilando, pero también es necesario que exijamos cambios en las leyes para que cada uno de los
encargados de llevar a cabo el gasto público sean a su vez sujetos de alguna reprimenda cuando no cumplan con sus funciones, ¿verdad? Porque el problema que tenemos en este país, como alguien lo señalaba, es la impunidad. Pero la impunidad no solamente de los criminales, sino de aquellos que, teniendo un cargo público, no cumplen con sus obligaciones que les marca su función. Y ahí es donde entran las diferencias entre los que algunos señalamos cuando hablamos de corrupción e impunidad y cuando los funcionarios dentro del gobierno hablan de este tema, ¿no? Sin duda, este es un tema que podríamos seguir hablando más tiempo, pero vamos otra vez a un corte. Recuerden, estamos hablando del presupuesto del Congreso del Estado en Baja California. Regresamos al Observatorio Ciudadano de Baja California. Entramos a nuestra fase final, en donde hablaremos de conclusiones y propuestas. Empezamos con usted, doctora Leonor. Gracias. Bueno, mira, para mí la propuesta sería la Contraloría Social, ¿no? Es decir, los ciudadanos convertirnos en los contralores, ¿no?, del poder público, ¿no? La participación ciudadana, en este sentido, quiero decir que en el caso de este ejercicio que hicimos, fue algo fabuloso porque nos compartimos información, nos pasamos publicaciones, en fin, con el propósito de venir aquí, ¿no? Entonces, potencia mucho el esfuerzo, el trabajo, y bueno, creo yo que este es uno de los ejercicios que tenemos que empezar a hacer en un montón de áreas, ¿no? Esa sería mi propuesta, ¿no? Yo le apuesto a la observación, le apuesto a la participación ciudadana y a la Contraloría Social. Bien, pues yo en conclusión diría que está claro que el ejercicio presupuestal del Congreso tiene excesos, sobre todo, insisto, por la época de crisis en que estamos inmersos aún, que no hemos salido de ella, y que es cuando más austeridad y responsabilidad se exigiría en el uso de los recursos públicos que son escasos. Ese sería en parte de lo que yo veo del análisis presupuestal. Por otro, también como conclusión, creo que se necesita revisar la función esta de apoyos sociales y respecto al Congreso. Si los congresistas creen que se necesita apoyar más a la sociedad marginal o aquella de escasos recursos, pues entonces que le entreguen los recursos necesarios a las, dijéramos, instancias ejecutivas correspondientes, como pueden ser el DIF, como puede ser la Secretaría de Desarrollo Social, etcétera, para que ellos sean los que, a través de sus programas específicos y que están sujetos a análisis y estudio, hagan el gasto, ¿no? En lo que se refiere a propuestas, creo que los ciudadanos necesitamos ser más exigentes con nuestros medios de comunicación para que nos informen de estos temas que son relevantes y que generalmente no reciben la importancia que necesitan en dichos medios. Y también exigirles a nuestros gobernantes en general y a nuestros legisladores, pues ser más específicos en cuanto a las leyes que permiten el gasto superfluo, el gasto irresponsable y el gasto sin control, como lo están realizando ellos precisamente, ¿verdad? Entonces sería mi propuesta. Sí. Mario. Pues realmente las propuestas coinciden en mucho, ¿verdad? Yo solamente me atrevería a hacer una invitación, hoy sí, la más grande que se pueda hacer, para que exista buena voluntad. O sea, a los legisladores se les olvida que la información que se tiene es nuestra, no es de ellos. La información es nuestra, es de la sociedad, la información que se tiene, producto de su contabilidad. Los impuestos son nuestros, nosotros los pagamos, son de todos. Entonces, invitar a los legisladores a que participen, y así como muy sumisamente van a pedir el voto hasta la colonia más marginada cuando se trata de elecciones, pues que regresen a foros ciudadanos, como decía la doctora, para que seamos nosotros los que determinemos cuánto deben de ganar y cuánto deben de gastar. No unilateralmente que ellos se asignen lo que se les da la gana. Entonces, siento que esa sería la solución. No sé cuándo, algún día se va a dar, ¿verdad? Pero mientras los diputados no entiendan, los legisladores no entiendan que
que el ser unilateralmente juez y parte es un absurdo y nos lleva a excesos como los que estamos viendo, pues no vamos a salir de pericos perros, ¿verdad? Realmente mi propuesta es obligar, solicitar, no sé, a lo mejor no es la palabra correcta obligar, porque se pueden ofender ellos en su partidocracia todopoderosa. Sí, son pero sí, obligados, recuerda. pues sí, así dice la ley, pero de que lo digan y lo cumplan es muy diferente, doctora. O sea, la ley sí lo dice así, ¿verdad? Pero yo prefería utilizar un término más cordial y decirles, pedirles encarecidamente que vengan aquí con nosotros. Que nos digan, mira, realmente me gasté 3 pesos en esto, 2 en esto y 3 en aquello, perfectamente bien gastado. Pero no que nos digan tantos millones para acá y tantos para allá y no sepamos en qué se gastaron, ¿no? Entonces, que la ciudadanía sea la que determine sus presupuestos y que exista una verdadera comunicación con todos los sectores, ¿verdad? Y ahora con el Observatorio Ciudadano, Observatorio BC. Exacto. Muy bien. Bueno, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Agradezco mucho a la doctora Leonor Maldonado, al licenciado Enrique Rovirosa, al contador Mario Hurtado de Mendoza. Nos despedimos agradeciendo su atención y también recordarles que este programa fue patrocinado por el Observatorio Ciudadano de Baja California, el cual es un organismo sin fines de lucro y está interesado en la transparencia y rendición de cuentas. Si usted está interesado en conocer más acerca de este organismo, puede entrar a la página www.observec.org.mx/observec. Ahí tenemos más información acerca de los 3 poderes del Estado. Y sin más, me despido, nuevamente agradeciendo su atención y esperándolos en la próxima emisión del Observatorio Ciudadano de Baja California.